Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en este tiempo de Torá al Instante desde Israel, Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, los Estados Unidos. Les saludamos. Cada semana, en cada tema que tratamos, pues algunos de ellos son propuestas que ustedes me han presentado y que quieren que consideremos. Y este es uno de esos temas que ustedes me han dicho: pastor, hablemos sobre este tema, me interesa mucho, estoy atravesando una situación difícil, entre muchos, no es una persona en particular, varias personas me presentan algunos de sus testimonios y me proponen a buscar un tema que nos ayude absolutamente a todos en el mismo. Así es que esta semana miraremos qué ocurre en la vida del ser humano. Nosotros como seres sociales, como seres que hemos sido creados para compartir, para convivir, para pertenecer a una sociedad, a una comunidad, dentro de la cual desarrollamos toda nuestra vida laboral, económica, familiar, académica, en todas las áreas, en todos los sentidos. A lo largo de la historia y particularmente en el siglo XXI, nosotros quienes hemos sido testigos del cierre del siglo XX y comienzo del siglo XXI, ya vamos precisamente 23 años después del siglo XXI y nos damos cuenta que la vida ha cambiado de una manera apresurada, extremadamente rápido. Asimismo, como la Torá nos lo ha enseñado, como la Biblia nos lo indica, los tiempos avanzan muy rápido, la tecnología, la ciencia no se detiene, cada día avanzamos más y más y más, y una prueba de ello es justamente lo que estamos haciendo ahora mismo, transmitir esta señal, transmitir esta imagen a través de la línea en internet y que desde todas las partes del mundo haya acceso de manera incluso voluntaria. Cada quien elige: quiero ver Torá al Instante, escoge la hora, el momento, el tiempo adecuado o el que sea el tema que quiera tratar y allí lo puede hacer. Vemos entonces, mis amados hermanos, que así como avanza la tecnología, y podríamos presentar un ejemplo muy sencillo. En estos días recientes, estando en una reunión de Shabbat, una de las hijas de casa, de Israel Casa Integral, una jovencita, que pues desde muy niña estuvo con nosotros, tal vez, no sé, desde los 2 o 3 añitos, vino a congregarse junto con su familia. Y para estos días ya es una señorita, una joven, adolescente, mayor, está cursando su carrera profesional, a punto más bien ya de terminar su carrera. En estos días, para el cierre de Shabbat, nos pidió que oráramos junto con su familia, porque ahora tenía su vehículo propio, ya había adquirido su vehículo. Y cuando esto ocurrió, por supuesto, para nosotros una gran alegría el poder celebrar con esta niña, con esta preciosa joven, una niña íntegra, establecida en la Torá, con una vida espiritual hermosa, comprometida con sus padres, comprometida con su familia, comprometida en su trabajo, comprometida en su estudio. Bueno, todas las bendiciones que ustedes quieran tener, pues nos gozamos, porque ha sido parte del fundamento de Israel Casa Integral. Ver a nuestros hijos crecer, y cuando hablo de mis hijos me refiero a toda la congregación, crecer y recibir sus bendiciones, porque sus bendiciones son mis bendiciones, y espero que mis bendiciones sean también las bendiciones de ustedes. Pero cuando oramos por el vehículo, inmediatamente vino a mi corazón
cómo los tiempos han cambiado. Una joven tan joven como ella, disfrutando de su vehículo, estrenando su vehículo. Y comprado por ella misma, incluso no fue que alguien se la obsequió, ella misma compró su vehículo. Y recordaba cuando la graduación de nuestro tercer hijo, David Roberto, en su escuela se graduó y se pasó ya al tema de la universidad, se requería su transporte y demás, y el Eterno nos permitió igual poderlo bendecir con un vehículo. Todo esto lo menciono, hermanos, es porque en mi tiempo, no sé en tu tiempo, probablemente para tener un vehículo a la edad de 18, 19 o 20 años, probablemente la historia sería otra. Yo recuerdo cuando tuve mi primer vehículo y prefiero ni acordarme de aquel vehículo, etcétera. Entonces, mis amados hermanos, todo esto nos lleva a que diariamente estemos afectados por la sociedad, por la economía, por la publicidad, por el comercio, por la modernidad, la tecnología. Nos absorbe a pasos agigantados y de alguna manera todo este mercado que se produce en las redes sociales nos llevan a querer tener algo más y más y más y quiero más y no me es suficiente esto ni me es suficiente aquello, quiero más. Y no solamente hablando en el aspecto material, en cuanto a un vehículo, una casa, la parte académica, profesional, quiero más, el viajar, quiero más, sino algo que es extremadamente interesante y además, en cierta forma, podríamos decir, beneficioso, pero también en cierta forma bastante peligroso, y es la presentación incluso personal. Entonces hoy nos ocupamos, en el buen sentido de la palabra, comer la comida kosher, hacer ejercicio, mantenernos en forma. Entonces hoy las gentes tienen las asistencias a los fitness, a los gym, y las gentes pagan lo que tengan que pagar por hacer ejercicio. Todo eso en buen sentido está bien. Pero pasamos del buen sentido de la salud, del buen sentido del guardar y cuidar nuestra salud, al sentido de la belleza exterior y la apariencia exterior. Y ese sentido de la apariencia exterior nos ha llevado entonces tanto a hombres como a mujeres a practicar una serie de situaciones que el mundo ofrece. ¿Qué ofrece el mundo? El mundo ofrece cirugías, el mundo ofrece cambios, quitan aquí, ponen allá, adicionan aquí, adicionan allá, nos cambian absolutamente todo, nos cambian la raíz del cabello, nos cambian la raíz del color de los ojos, nos cambian la contextura del cuerpo. Si somos delgados queremos ser un poco más gruesos, si somos muy gruesos queremos ser más delgados, si somos muy chaparros queremos ser más altos, si somos más altos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este proceso de insatisfacción trae consigo que en la medida en que la vida cambia, la sociedad cambia, la cultura cambia, entonces entramos en un lugar en el que queremos poseer. Por favor, tenga presente la palabra que estoy pronunciando, poseer. Queremos poseer más, porque poseer significa adquirir, poseer y adquirir significa propiedad, tener más, y pretender mostrarle a mucha gente, seguramente, familia o en general a quienes estén a nuestro alrededor, de que tenemos más, y que aparentemente con ese tener más somos más. Entonces hoy vemos los clubs social, donde se reúnen ciertas categorías de clases sociales, y dentro de esas categorías de clases sociales todos presumen el mejor auto, el mejor traje, la cultura, el más educado, el más refinado, etcétera, etcétera, etcétera. Y quienes de alguna manera no tienen o no tenemos esa posibilidad de estar en ese high class, en esa alta alcurnia social, entonces empezamos a generar en nuestros corazones probablemente insatisfacción. ¿Por qué yo no puedo tener esto? ¿Por qué no puedo adquirir aquello? ¿Por qué no puedo tener esto? Y no podemos entonces, mis amados, de ninguna manera olvidar que todo aquello, como diría un querido pastor, el pastor Irión, ya recordé alguna vez, lo mencioné, no tenía su nombre, el pastor Josué Irión dijo en alguna enseñanza que vi hace por lo menos 25 años, vi aquella enseñanza, dijo: somos como azúcar y papel.
todo se desvanece. Lo primero que vamos a tener en consideración es que todo esto, ese deseo de tener, ese deseo de poseer, ese deseo de adquirir, ese deseo de aparentar, ese deseo de mostrar, ese proceso de codiciar, ese proceso de alimentar el ego, lo primero que vamos a concluir en esta introducción de semana es que todo ello es absolutamente transitorio. Transitorio. Seguramente muchos o todos nosotros conocemos o hemos oído de esos grandes hombres multimillonarios sobre la faz de la tierra, y hay nombres que ya solo con pronunciarlos todos sabemos que son los hombres más ricos. La revista Forbes nos muestra la lista de los 10 o los 50 o los 100 más ricos del mundo, y normalmente entre los 3 o 4 o 5 primeros lugares siempre están los mismos, y sus riquezas ascienden a miles de millones y demás. Pero ¿qué ocurre? Un día, como nos puede ocurrir absolutamente a toda la humanidad, un día, en un abrir y cerrar de ojos, no estamos en esta tierra. Partimos. Vamos a dejarlo allí la partida. Algunos partirán a la presencia de Hashem, probablemente otros no. Pero lo importante aquí es que toda esa codicia y todo ese querer tener y todo ese querer poseer, pues sencillamente no partirá con ellos. Es más, probablemente después de que parte, las riquezas que quedan serán distribuidas o repartidas y seguramente entrarán en conflictos por herencias, por definición a quién le corresponde o no le corresponde, y probablemente después de esto se generarán un sinnúmero de conflictos, que es muy típico que esto ocurra. Ocurre en las clases sociales más bajas, donde lo que queda es un metro de tierra o una silla o una cama, cuanto más en aquellas clases sociales donde lo que hay en juego son miles de millones de dólares. Esto a su vez entonces traerá consigo sufrimiento que nos lleva, repito, a una decadencia moral, a una decadencia social, a una angustia existencial. Y todo esto lo estoy mencionando, hermanos, porque estoy tratando de enfocar un tema, y en la presentación que estoy llevando hoy estoy mencionando muchas cosas a la vez, procurando palpar o presentar una radiografía de la vida que en términos genéricos ocurre a todas las naciones. En todas las naciones tenemos el mismo fenómeno, este fenómeno del crecer, de la riqueza, de la apariencia, de la opulencia, que lo conocemos en otro término más práctico como el ego, ese egocentrismo, ese yo que no quiere morir, a la vanidad, a las circunstancias de querer más, sino que ocurre el fenómeno del narcisismo. Y cuando hablamos del fenómeno del narcisismo, permítanme un momento, por favor, quiero llegar al concepto. Me gustaría definirlo porque probablemente hemos oído con mucha frecuencia ¿qué es el narcisismo? Si eso existe, ¿qué tiene que ver el narcisismo? Pero probablemente muchas veces ni siquiera sabemos la historia de lo que ocurre con el narcisismo. Así es que me tomé el momento para buscar la historia y compartirla con ustedes. Estamos hablando entonces del yo, del ego, de la codicia, de la insatisfacción. Vamos haciendo esta introducción y llegaremos a los textos bíblicos para tratar el tema, pero que no nos apartemos de la realidad de lo que ocurre y de cómo ocurre. Dice entonces que los puntos más interesantes para entender aquí es qué es una persona narcisista. Por favor, preste mucha atención. Algunos tienen claro el concepto, pero para muchos probablemente sea la primera vez que lo mencionamos. Ahora, ¿cómo podemos identificar a una persona que tenga un trastorno de personalidad llamado narcisismo? Entonces, aquí la palabra ya cambia y tiene un sentido más allá de la expresión normal. El narcisista es una persona que se ama a sí mismo, que se mira al espejo todos los días y quiere perfeccionarse más y ser más bello, más hermoso y agradarse a sí mismo más y más y más. ¿Será que algunos de nosotros tenemos forma de pensar narcisista?
Y repito, no es que esté mal el cuidarnos, todo lo contrario, debemos cuidarnos. Recuerden, somos el templo del Ruach HaKodesh, el templo del Espíritu Santo merece el cuidado en nuestra alimentación, el cuidado en nuestra manera de tratarnos, de vivir, por supuesto que sí. Pero el significado del narcisismo alude a un mito de un hombre llamado Narciso. Narciso, según lo cuenta la leyenda de la mitología griega, preste mucha atención, era un joven con una apariencia llamativa que enamoraba con su belleza tanto a hombres como a mujeres a su alrededor y luego los rechazaba continuamente. La diosa de la venganza, Némesis, al constatar que este comportamiento arrogante y desmedido, decide aplicarle el castigo de enamorarse de su propia imagen. Interesante historia. Tal fue esa obsesión que Narciso dedicaba horas y horas y horas a contemplar frente a su espejo su imagen, contemplar la hermosura de su imagen, haciendo todo tipo de arreglos y decoraciones que la mejoraran aún más. Pero también tenía como costumbre ir a la orilla del lago y mirar su figura hacia el agua que reflejaba su belleza. Hasta que finalmente un día, mientras contemplaba su propia imagen que se reflejaba en el agua, se acercó al agua, en el lago, queriendo besar aquella imagen, y al momento de hacerlo, cayó al lago y murió ahogado. Dicen que en ese mismo lugar muy pronto creció una flor de gran belleza, una flor que hasta el día de hoy se conoce con el mismo nombre, Narciso. Entonces nos daremos cuenta cómo esta historia del narcisismo, probablemente, repito, no la conocíamos. Quise traerlo a colación porque me parece importante que hoy se está viviendo de alguna manera este fenómeno narcisista. Es un fenómeno que, repito, afecta tanto a hombres como a mujeres, y estamos viendo entonces cómo los hombres, el hombre en su afán de tener una mejor apariencia, una mejor forma física en su presentación, entonces recurre a tantos sistemas o métodos de belleza que en el peor de los casos termina completamente dejando de ser un verdadero hombre. Ya creo que es suficiente el comentario al respecto. ¿Y qué ocurre con las mujeres? Entonces vemos que las mujeres que se observan y se observan y se observan, y el sistema del comercio, el sistema de la vida, el sistema de la tecnología les ofrece y les ofrece y les ofrece tantas mejoras, que entonces trabajan y trabajan o se endeudan y se endeudan para luego pasar por el bisturí del cirujano plástico, que se encargará de hacer su trabajo, de eliminar lo que haya que eliminar, de agregar lo que haya que agregar, y hoy entonces estamos viendo personas o imágenes completamente narcisistas que no corresponden con una verdadera identidad. Todo esto tiene un origen, ¿cuál? La insatisfacción. Dígalo conmigo, seres insatisfechos. Repito, y somos seres insatisfechos de muchas maneras. Insatisfechos porque tenemos o no tenemos, insatisfechos porque vivimos bien o vivimos mal, etc. Entonces, mis amados, en concreto, hacia donde ya presenté una visión panorámica de lo que vamos a tratar, sería interesante recordar otra historia. Esta solo la voy a mencionar a título genérico. Usted podría buscar el origen de la historia, no lo hice, pero recuerdo que desde muy niño en la escuela primaria se nos enseñaba la historia del rey Midas. El rey Midas le pidió a su Dios que todo lo que él tocara se convirtiera en oro. Y ustedes recordarán la historia, el rey Midas, todo cuanto tocaba se convertía en oro, pero hubo una situación muy difícil. Porque cuando él tocaba el alimento, un pan para comer, ese pan se convertía en oro y no lo podía pasar, no lo podía comer. Cualquier cosa que tocara se convertía en oro, entonces le era imposible comer porque todo lo que su boca tocara o él tocara con sus manos se convertía en oro. Por lo tanto, tuvo que pedirle nuevamente a su Dios, esta es una metáfora, por favor, que le quitara ese don o ese poder, porque ahora no se podía alimentar. Entonces, como diría el dicho popular,
no todo lo que brilla, no todo lo que brilla es oro, porque si brilla el oro pero no hay comida, entonces creo que al morir de hambre sería una peor situación. Muy bien. Semana para tratar un tema apasionante. 2 conceptos. La angustia. ¿Has tenido angustia alguna vez? Tenemos algo que se llama la angustia existencial. Y otro tema relacionado con este es, entre otros, la confianza y, entre otros, el tema, por supuesto, que tiene que ver directamente con la insatisfacción. La insatisfacción. Quisiera preguntar, y por favor no necesito que me conteste o me escriba en el chat, solo considere la pregunta. ¿Eres una persona insatisfecha? ¿Eres una persona codiciosa? ¿Eres una persona desconfiada? ¿Eres una persona angustiada? ¿Te angustias por cualquier cosa? Escuchamos ahora mismo los temas de la recesión económica y entramos en caos o en pánico. Las tiendas ya no tienen ciertos productos que anteriormente se ofrecían en abundancia. Entonces eso denota que hay algo muy tremendo que está ocurriendo en la economía mundial y por lo tanto tenemos que abarcar y llenar, almacenar y almacenar y almacenar porque algo muy grave está ocurriendo y entramos en caos. ¿Qué dice Bereshit capítulo 1, verso 1, 2? Dice, y la tierra estaba desordenada, vacía y en un completo caos. ¿Sería que eso ocurrió en Bereshit y hoy todo está bien? Pues sin duda estamos viviendo el mismo fenómeno. Estamos viviendo una circunstancia de caos. Por lo tanto, vivimos, repito, en un mercado de oferta y demanda. En ese mercado de oferta y demanda, pues la oferta es enorme, económica, social, los viajes, los yates, las playas, los hoteles, los autos, los campos de golf, los campos de tenis, los deportes en todas las líneas o modalidades deportivas. Y esto lo digo porque me parece interesante cuando hemos tenido oportunidad de viajar a algunos sitios, por ejemplo, como en Denver, Colorado. Visitábamos alguna vez la ciudad de Aspen. Es una ciudad en la que viven multimillonarios de alto nivel. Su propio aeropuerto privado, es decir, que ellos no llegan en su auto, ellos no llegan a Aspen. La única manera como los multimillonarios llegan, pues obviamente en sus aviones privados o en sus helicópteros privados. Nosotros fuimos en auto. Conocimos la ciudad y me llamó poderosamente la atención cómo lo más resaltante de esta ciudad son las pistas de hielo para esquiar. Y obviamente impresionante ver comunidades de una gran mayoría de naciones del mundo que vienen desde cualquier punto del mundo, repito, a realizar o a practicar su deporte preferido, el esquí. Y hay, por supuesto, eventos internacionales de alto nivel para los esquiadores en aquel lugar. Todo esto es parte de un proceso que el hombre pareciera ser que sin eso no pudiese vivir. Pareciera ser que si no pudiésemos viajar por las ciudades del mundo y hacer turismo no estamos satisfechos. Pareciera ser que todo este proceso que la vida a diario nos ofrece y no lo podemos realizar a su vez, nos produce profunda insatisfacción. Saben, hablaba alguna vez con una persona aquí de la ciudad de Cherryville, obviamente una persona americana, nacida en esta ciudad, una persona incluso de una buena posición económica. Y nos preguntaba, yo he visto que ustedes viajan con alguna frecuencia. Y le dijimos, bueno, sí, por razones del ministerio viajamos a algunas ciudades en particular y algunas ocasiones o eventualmente por asuntos de un plan de vacaciones. Él nos comentó, yo soy nacido aquí en los Estados Unidos, vivo aquí desde que nací en esta ciudad y nunca jamás se me ha ocurrido siquiera viajar a Washington, D.C. o conocer New York, ni siquiera Miami. Y me pregunto, ¿qué le impide hacerlo? Tiene toda la posibilidad económica de hacerlo. ¿Por qué mantienen ese encierro? Pero vive tranquilo, vive feliz. Creo que no le hace falta absolutamente nada. No sé si haya insatisfacción en su vida, lo que sea. Pero lo que quiero hacer referencia con esta mención es, mis amados hermanos, que muchos que viajan y viajan y viajan tienen la insatisfacción de algo que nunca les completa la verdadera felicidad.
Hace algunos años surgió en el mercado literario un libro muy interesante. Lastimosamente no lo encontré aquí. Sé que lo tengo aquí en mi biblioteca, pero no lo localicé en el momento. Se los dejo como mención. El libro muy conocido, Una vida con propósito. Una vida con propósito. Estoy seguro que la mayoría de quienes están hoy en la sala lo han leído o lo han escuchado por lo menos alguna vez. El pastor Rick Warren, de la congregación de Saddleback aquí en los Estados Unidos, escribe este libro, Una vida con propósito. 5 propósitos. A una pregunta: ¿cuál es el propósito de tu vida? Y hay algo interesantísimo. Bueno, el libro es muy interesante. El libro tiene un contenido, de hecho, bíblico, absolutamente todo. Es un libro devocional por demás, con los 40 días de estudio devocional. Muy interesante. Si no lo ha leído, se lo recomiendo, hermanos. Debe leer ese texto. Rick Warren, Una vida con propósito. Bestseller mundial por demás. Pero lo interesante del libro, cuando lo leímos, y lo leímos en nuestra congregación ya hace varios años, creo que anualmente lo leímos una vez todo el libro e hicimos los trabajos que trae consigo el material. Hay 2 momentos en la vida del ser humano que son fundamentales. Número 1, el momento de nuestro nacimiento, el nacer. Cuando salimos del vientre de mamá y entramos a esta conectividad con el medio ambiente, el oxígeno, el aire que respiramos, a partir de ese momento empezará una línea de vida. Bueno, ya empezó 9 meses antes, pero físicamente en el terreno propiamente, ahí estamos. Ese es un momento importante en la vida. Y el segundo momento más importante en la vida del ser humano, ¿cuál creen que sea? Alguien me dijo la muerte. Bueno, la muerte, pues ya después de fallecido, pues se fue y hasta allí llegó su segundo momento. Pero el segundo momento más importante en la vida del ser humano es conocer cuál es el propósito para el cual he nacido. Y esta pregunta es el fundamento de este libro de Rick Warren. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y empieza el prólogo del libro diciendo que él envió cartas a personajes muy importantes, hombres multimillonarios, presidentes de naciones, gobernadores, médicos, gentes de todas las profesiones. Les envió cartas diciéndoles: por favor, quisieras decirme en una palabra muy simple cuál es el propósito de tu vida. Y dice que el 99% de las respuestas que encontró fueron: no sé verdaderamente cuál es el propósito de mi vida. Y si yo te hago la pregunta hoy, ¿cuál es el propósito de tu vida? Algunos dirán: bueno, el propósito de la vida es nacer, pues crecer, reproducirse y morir, como las plantas, como los vegetales. Pero probablemente otros dirán: bueno, no, el propósito de mi vida fue pues nacer, estudiar, prepararme, ser un profesional, formar un hogar, tener hijos, tener una casa, un yate, un avión. Probablemente ese sea un propósito material. Otros dirán: bueno, mi propósito fue aprender de la palabra de Dios, ser un ministro, un pastor, amén, un propósito. Cada uno tiene un propósito, pero el asunto es si tú estás hoy viviendo conforme al propósito de tu vida. Porque si estamos viviendo una vida, vamos a colocar otro ejemplo, un típico ejemplo que ocurre en muchas familias. Para decir ese ejemplo, el papá y la mamá vienen de una línea militar, fueron militares por generación, los abuelos, los bisabuelos, fueron parte de una familia de militares. Por lo tanto, las genealogías o el propósito genealógico de las familias es que los hijos en camino sean al igual militares. Pero resulta que este hijo nació, cumplió la mayoría de edad, los padres lo vinculan a los medios necesarios para que se adhiera al servicio militar, a la carrera como un oficial militar en cualquier línea, en el Army, en el Navy, como sea.
Y esta persona va y tiene que enfrentar todo lo que significa un reto como esto y logra seguramente ciertos niveles o cierta posición, pero en algún momento después de 5 o 6 años de pasar por el propósito de la vida de sus padres, este joven concluye que eso no es lo que él como ser humano, como persona anhela. Su deseo es simplemente ser un carpintero, un electricista, un conductor de autos de carreras, yo no sé, tal vez una cosa muy distinta al deseo que sus padres tuvieron. Y este mismo ejemplo lo podríamos repetir para muchas profesiones. Mi papá quiso que yo fuese un médico, pero realmente yo nunca quise estudiar la medicina. Mi padre quiso que yo fuese un ingeniero, pero a mí la ingeniería nunca me gustó. Mi padre quiso que yo fuese un piloto en las líneas aéreas de comerciales. Nunca jamás pensé que eso sería lo mío, etc. Y en muchas ocasiones, gran mayoría de los jóvenes terminan estudiando algo que no es su propósito, su deseo, su anhelo, sino probablemente el anhelo o el deseo de sus padres. Probablemente muchos hombres se casaron con la mujer que era el ideal de parte de su papá o su mamá, o por vínculos sanguíneos o afectivos con otras familias, y ya se dice que cuando este bebé nació y esta bebé nació, cuando crezcan serán esposos, porque sus apellidos y nuestros apellidos serán parte de la genealogía, y nuestra riqueza más su riqueza será lo que debemos cuidar. ¿Cuántas parejas se casaron por el vínculo afectivo entre los padres y nunca con el hombre que amaba o la mujer que amaba? Esto para mencionar algunos casos que probablemente hayan ocurrido. ¿Cuántos hombres hoy llegaron al tiempo de la vida de pareja y de matrimonio porque un día decidieron salir juntos, y de esa salida juntos a tomarse un café terminó en un embarazo que no era deseado, y por las circunstancias propias del tema, entonces fueron llevados obligatoriamente por las razones sociales, religiosas y demás al vínculo matrimonial? ¿Cuántas familias hoy crecieron con esa indisposición de la obligatoriedad, pero no del amor ni del propósito? ¿Cuántos crecimos entonces como hoy en hogares donde nuestros padres, bajo la responsabilidad social y el compromiso social, tuvieron que casarse sin que verdaderamente existiera el amor entre ellos? Y como consecuencia, nosotros no pedimos nacer en un hogar disfuncional, nosotros no pedimos nacer en un país en particular, yo no pedí nacer en tal parte, yo no pedí incluso pensar que mi nombre fuese el nombre que yo tengo, yo no pensé estudiar la carrera que tengo porque nunca pensé estudiar eso. Y para decirlo de alguna manera, yo nunca jamás en mi vida había pensado que sería un pastor. Nunca jamás lo había pensado. Había considerado desde muy chico estudiar la carrera del periodismo, que apasiono y que aún todavía hoy albergo esa posibilidad. Me encanta la carrera periodística, nunca lo logré. Podría ser que eso fue una insatisfacción en mi vida. Posteriormente, al no tener ni los recursos económicos ni la posibilidad de acceso a la única universidad importante en mi país donde se facilitaba esta oportunidad, entonces decidí buscar otras opciones, porque sí tenía en mi corazón el anhelo de estudiar. Logré finalmente una vinculación a otra universidad donde empecé a estudiar la carrera de economía. Con buen tiempo, tal vez 3 años o 4 años, no recuerdo, estudié la carrera de economía, pero finalmente un día me di cuenta que realmente no era la profesión que yo quería tener en el recorrido de mi vida. Y después de 3 o 4 años de estudiar esta carrera, por la obligatoriedad de estudiarla, decidí no continuar. Entonces, finalmente, en ese deseo de hacer algo por la vida, se ocurrió también la oportunidad hermosa y buen momento, gracias a Hashem, de entrar a otra universidad y empezar el proceso del estudio de la carrera del derecho, la abogacía. Gloria al Eterno. Pero nunca jamás considerar o pensar en mi vida que Adonai tenía un propósito en su corazón y en mi corazón. Y desde el vientre de mi madre, Hashem había tomado a este joven, a este bebé, y lo había traído para un llamamiento pastoral.
Cuando vino ese tiempo del llamamiento pastoral después de los 25, 26 años, pues fue muy difícil pensar en el momento que era lo mío, porque había batallado enormemente por alcanzar un propósito que yo consideraba era mi propósito, un propósito profesional, un propósito laboral, un propósito de familia, un propósito económico. Estaba creciendo mi economía, estaba colocándome en una posición a la que probablemente quise llegar con muy buena economía, viviendo muy bien económicamente. Un segundo. Porque además debía recordar, amados hermanos, que venía de una economía bastante difícil en mi infancia. Estoy en eso. Perdón, disculpe, estas máquinas que hablan solas. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué ocurre? Esa insatisfacción que hemos tenido nos lleva a tomar decisiones, y esas decisiones tuvieron que, en el caso particular, un día tomar una decisión, y fue el despojo. Despojarnos de toda aquella batalla laboral, profesional, buscando el anhelo del hombre, la satisfacción del hombre, el yo del hombre, el ego del hombre, la vanidad del hombre. Y la habíamos alcanzado, pero aún así había insatisfacción. Entonces Hashem prepara toda, como diría algo, una emboscada, hablando espiritualmente, y en esa emboscada nos lleva a despojarnos de todo lo que materialmente y como pensamiento de hombre habíamos alcanzado. Una posición laboral, una posición económica, una casa como alguna vez siempre soñamos tenerla, ciertas comodidades, y un buen día Adonai dice: despójense de todo, partan de esta nación y van a un lugar donde ahora prestarán su propósito para el que les he llamado, y ese propósito es servir en el ministerio. Bueno, la palabra servir significa ministerio, servir. Ahora seremos unos ministros formados y establecidos por Hashem, llamados y escogidos para el ministerio, para servir. Y de aquí, con toda esta introducción, una introducción bastante extensa por demás, pero sé que es el caso de todos y cada uno de los que estamos hoy aquí reunidos, hermanos. Insatisfacción, duda, angustia, preocupación, desestabilidad emocional, aún incluso de carácter espiritual. Todavía no sabemos hacia dónde vamos, todavía no sabemos hacia dónde nos dirigimos, y probablemente muchos de ustedes se podrán preguntar, hermanos, ¿qué he hecho verdaderamente con mi vida? Cuando llegamos a esa edad, como los años 50, a lo que digamos sería como la mitad de la vida, siendo una proporción de 100 años, que ya sabemos que esa proporción de 100 años probablemente no llegue, tal vez a los 80 o los 90, si tenemos un muy buen cuidado de salud. Eso significa que cuando llegamos a los 50, con ese 50, nos preguntamos, ¿qué ha pasado con el propósito de nuestra vida? Y entonces concluimos, una gran mayoría, puede ser que no sean todos, concluimos probablemente que hay insatisfacción, metas que nunca alcanzamos, sueños que nunca pudimos ver realizados, y esto nos lleva a un nivel de angustia. Entonces veamos ahora qué nos dice la palabra, qué nos dice la Torá, qué nos dice la Biblia frente a este fenómeno de la angustia, la insatisfacción, o si verdaderamente hoy podemos decir, mi casa y yo serviremos a Hashem, o si verdaderamente yo hoy puedo decir que tengo la confianza puesta en el Creador de todo lo visible y todo lo invisible, Yeshua HaMashiach. Bienvenidos a nuestro tema, hermanos. Espero que el tema sea de su interés. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a los textos bíblicos para arrancar con la jornada de esta semana, los temas del propósito de nuestra vida. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia, para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Bueno, mis amados, vamos a tomar del diccionario textualmente en internet
¿Qué es la definición de la palabra angustia? Angustia. La palabra angustia tiene, entre muchos significados, aspectos interesantes que están relacionados directamente con la emoción en el ser humano, con respecto a los sentimientos, pensamientos y condiciones o comportamientos agradables o desagradables que afectan directamente nuestras emociones. La angustia puede afectar la forma con que razonamos, sentimos o actuamos. Y puede hacerse más difícil cuando se trata de enfrentar una situación de salud, como por ejemplo esas noticias médicas traumáticas que nos dicen esta situación de cáncer solamente dará máximo un mes de vida. Y cuando nos dicen que nuestros días están contados a 30 días, probablemente entramos en un shock, en un pánico, en una angustia. ¿Y cómo podemos entonces lidiar frente a este tema, frente a estos síntomas? ¿Qué tratamientos pueden haber y qué efectos secundarios se ocurren cuando recibimos noticias? No solamente en la salud, noticias en la economía, en un trabajo, la pérdida de un trabajo, una bancarrota como tal propiamente, esas crisis económicas que nos alteran, que nos ponen en una condición tan tensa, que incluso no nos dejan pensar con claridad qué hacer frente a una situación. Las investigaciones respecto a este tema muestran que la angustia puede afectar la forma en que una persona toma decisiones, pues sin lugar a dudas. Cuando estamos pasando frente a una circunstancia de angustia, evidentemente tomamos decisiones o apresuradas o inapropiadas y probablemente la decisión que nunca jamás hubiésemos considerado llega a convertirse en la decisión de momento frente a una situación como esta, repito, de angustia y en particular, repito, cuando se trata de situaciones que afectan directamente a la salud. Saben, hermanos, si viene a mi corazón este tema que me parece tan interesante, hermanos, considerar un tema como este tan serio por demás, porque las consecuencias probablemente muchos de nosotros no las vemos o si las escuchamos pues no le prestamos importancia. Pero por años en mi trabajo laboral exterior o secular, si puedo usar esa palabra, en la parte de la ciencia forense, tuve que trabajar con asuntos de la muerte de personas que fallecían y hacer los trámites legales de ese aspecto, sin más detalles. Pero en muchos de los casos de muerte que tuvimos que atender, en una gran mayoría se refería a situaciones de suicidio. El suicidio. Y cuando esto se ocurría, y pues siendo una persona muy joven, empecé a considerar muy interesante el tema del suicidio. Por favor, no me malinterpreten. Tomé muy en serio el tema del suicidio porque estaba pretendiendo avanzar un libro, un texto para mi profesión, para mi carrera, en el que mi tesis de grado estuviera vinculada como con el tema de la muerte y la vida, cómo una persona toma una decisión valiente o no, porque no sé cómo calificarla frente al tema de la vida, el quitarse la vida. Y cuando practiqué estas diligencias judiciales de personas que se suicidaban, me tomaba siempre el tiempo muy oportuno de tomar las mejores fotografías, sobre todo a las notas, a los textos que las personas dejaban siempre, regularmente en el tema del suicidio. Regularmente la persona siempre deja un texto escrito, usualmente, y en ese texto escrito o manifiesta su insatisfacción, manifiesta su angustia, manifiesta sus temores, manifiesta su tristeza, manifiesta su impotencia frente a la vida, manifiesta su desesperación, y todas estas características juntas hacen que la persona tome una decisión. Repito, no quiero juzgar valiente o cobarde, porque muchos dicen que cobarde el que se suicida, pero es que, mis amados, tomar la decisión de quitarse la vida tal vez requiere de un valor que muy difícilmente se logra. Entonces, bajo esta presión y circunstancia,
Las personas, no solamente mayores de tercera edad, jóvenes, muchos de los jóvenes que tuve situación, repito, de practicar estas diligencias en jóvenes. Es impresionante cómo en la conclusión a todo esto, cuando tenía la oportunidad de leer algunas de las notas que ellos dejaban, y leía sus escritos, en mi corazón decía, pero ¿cómo puede ser que esta persona haya tomado esa decisión por algo tan insignificante? Y permítanme dar un ejemplo que marcó de hecho mi corazón en alguna ocasión. Un abuelo, una persona de tercera edad, se quitó la vida. Se cortó las venas, dejando una nota escrita en la que decía: pido perdón a mi hija, a su hija, por haberle dado a mi nieta unos chocolatines que le afectaran su salud. Y por esta circunstancia tan insignificante, este abuelo toma la decisión de quitarse la vida. Pues para nosotros parece algo absurdo, insignificante como tal. Pero la historia, un poquito más en detalle, ¿cuál es? Pues obviamente es la nieta, su primera nieta, el abuelito la consiente, la ama, la lleva, la trae, la cuida junto con su abuela, son su tesoro, lo más importante. Los nietos, ustedes los que ya tienen hijos nietos, pues qué maravilla, saben lo que estoy hablando. Pero en esto de los abuelos cuidando a la nieta, el abuelito salió con la niña, como todos los días lo hacía, bebecita ella, 3 añitos, 4 añitos, y la llevó al parque. Y estando en el parque, la niña quiso comer un chocolatín y el abuelo no vio ningún problema en comprarle una chocolatina. Le compró el chocolatín a la niña, le entregó la chocolatina, ella come ese chocolatín y finalmente a la tarde la niña está en un terrible dolor de estómago. Cuando regresan los padres, la hija de la persona, del abuelo, se ofendió muchísimo y le llamó la atención a su padre y le dijo: padre, yo nunca te he autorizado a ti a que le compres a mi niña absolutamente nada. Y si esa niña está pasando por ese problema y si tengo que llevarla al hospital y algo pasa con la niña, es tu responsabilidad, porque tú hiciste algo que no debiste hacer. Y ese llamado de atención de parte de su hija ante la salud de su nieta le causó al abuelo tanta angustia y tanto sufrimiento que tomó una decisión. Repito, quitarse la vida. Entonces, mis amados hermanos, cuando hablamos del tema de la angustia, no es algo sencillo, no es un tema pasajero. No es un tema que simplemente le puede ocurrir a alguien de pronto, sino que es un tema que nos ocurre a todos permanentemente, y nos angustiamos de mil maneras y nos angustiamos por cualquier circunstancia. A veces por las cosas más insignificantes de la vida entramos en un tema de angustia. Es normal entonces tener cierto nivel de angustia cuando nosotros estamos frente a una noticia que eventualmente nos cambia el sentir, una situación de salud, una crisis económica o cualquier otra situación de carácter legal, por ejemplo. Súbitamente estas noticias llegan e inmediatamente nos producen una incertidumbre al punto de que esa incertidumbre genera un caos en nuestras emociones, en nuestro pensamiento, y como tal nos lleva a una situación de angustia. De hecho, todo lo que tenga relación con un problema de familia, un problema de salud, un problema económico, un problema legal que produce este estresante momento, nos lleva, repito, a que la angustia nos permita tomar acciones inadecuadas. Esa manifestación se muestra a través de la preocupación que no nos permite dormir, que nos genera dolor de cuerpo, que nos genera dolores y malestares de cabeza, que nos trae consigo diagnósticos que afectan directamente nuestra salud. Algunas personas se paralizan completamente, alguien puede eventualmente ante una noticia delicada tener un shock, un paro cardíaco, etcétera, etcétera, etcétera. Se siente mucho temor frente a una mala noticia, y este temor se manifiesta frecuentemente con una expresión típica: oh, prefiero morir, Padre, quítame la vida. Y hacemos esas evocaciones tan graves como atrevernos a decir: Padre, quítame la vida. Por lo tanto, empezamos a mirar alternativas y una angustia ante una mala noticia de salud. Pues, ¿cuál podría ser? ¿Sería posible tener una
Un segundo diagnóstico podría ser un caso de una situación en el que el médico no esté plenamente seguro o el dictamen no sea el correcto. Podríamos estar revisando situaciones o alternativas de qué vamos a hacer frente a esta crisis de salud. Necesitamos mirar las alternativas si se trata de un problema económico, qué alternativas tenemos, cómo manejar un tema de crédito, cómo manejar una deuda, cómo manejar una posibilidad de solución, entre muchas cosas. Y cuando entramos en estas ocasiones de angustia, la angustia pues entra también a ser de ciertos tipos de niveles, y cada uno de estos niveles empiezan a interferir directamente en nuestra relación social, en nuestra relación familiar y de manera especial hacia nuestros círculos afectivos, familia, amigos, pero particularmente hacia nuestra vida en lo profundo de nuestro corazón. Nos genera síntomas dañinos que no nos permiten dormir, que no nos permiten pensar con prudencia. Por lo tanto, se genera una sensación de agobio, se generan grados de pánico, se produce una abrumación, nos abrumamos por todo lo que alguien diga o lo que alguien piense, entramos en una situación de inestabilidad, algunos reaccionan con dolor, con cansancio físico, con náuseas, con un estado de violencia, personas que se vuelven compulsivas, que dan respuestas agresivas o vulgares o salidas de tono, y puede ser un hombre muy espiritual, pero frente a la angustia probablemente su sentir, como diría la pastora Pili, se raspa un poquito y le sale todo el hombre carnal, el hombre animal, el hombre que no piensa y no cuida lo que dice ni lo que hace, y eventualmente el concepto de la fe, la emuná, la bitajón que tanto mencionamos, se pierde el control, se pierde la fe, se pierde en la confianza en quien creemos, se pierde el problema, se pierde frente al problema la decisión de quiénes somos realmente frente a Hashem. Por lo tanto, este primer tema que estamos considerando relacionado con la angustia, tenemos que verlo desde el punto de vista bíblico. ¿Qué nos dice la palabra frente al tema de la angustia? Acompáñenme por favor al libro de Eclesiastés, porque este tema de la angustia trae consigo evidentemente la verdadera insatisfacción. Cuando estamos en un nivel de angustia, tenemos consigo insatisfacción. Vamos a ir un momento primero al libro de Salmos, por favor, en el capítulo 9, verso 9. Vaya con su Biblia y vamos a hacer el ejercicio que siempre hacemos en nuestro primer programa, y es revisar los textos bíblicos. Apenas tenemos el tiempo para mirar los temas o los textos bíblicos que tenemos para el día de hoy. Libro de los Salmos, capítulo 9, verso 9, dice la palabra: el Adón es refugio de los oprimidos, es su baluarte en los momentos de angustia. Por favor, subráyelo en su Biblia, porción de Salmo capítulo 9, verso 9, márquelo y grábelo en su corazón. Nuestro amado Hashem es el refugio en el cual, cuando estamos frente a la angustia, a la opresión, al temor, a la insatisfacción, a la desconfianza, a la duda, ahí es cuando Hashem se hace el centro principal y entonces se convierte en el baluarte frente al momento de la angustia. Dice el libro de los Salmos 118, verso 5, por favor léalo conmigo. Dice la palabra: bueno es Adonai, es refugio en el día de la angustia. Estás pasando por un momento de angustia, de temor, de frustración, de insatisfacción. Tu refugio se llama Hashem, Adonai. Él es mi guardador, Él es mi cuidador, Él es mi sanador, Él es mi pan de vida, Él es mi fortaleza. Por lo tanto, yo puedo decirlo con claridad: en mi angustia invoqué a Adonai, clamé a mi Elohim, y Él me escuchó desde su casa y me clamó, y mi clamor llegó a sus oídos. Por lo tanto, cuando estamos frente a un tema de angustia, amados hermanos, ¿a quién clamamos?
Saben, hay gentes que se les olvida por completo que Adonai es mi Adón, que Él es mi guardador. Y terminamos acudiendo a terceras personas, al banco, a otro, al médico, al curandero, al yerbatero, a la brujería o a la hechicería o a cualquier otro tema muy distinto a estar guardados y protegidos en la mano de Hashem. Libro de Números 1:7. Bueno es Adonai, Él es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Libro de los Salmos, Salmo 118, verso 6. En mi angustia invoqué a Adonai y clamé a mi Elohim, y Él me escuchó desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 35. ¿Quién nos apartará del amor de Mashiach? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? ¿Quién nos podrá separar del amor de Mashiach? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Adonai. Así es que, hermano, en medio de cualquier prueba, tribulación o angustia, recordemos que nuestro Mashiach, con mano fuerte y brazo extendido, nos sacó del temor, de la angustia, de la tribulación, de la muerte, de la oscuridad, y nos trae a su presencia. Libro de los Salmos, en el capítulo 94, verso 19, dice: cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Aleluya. Proverbios capítulo 12, verso 25. La angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra alegra el alma. Por favor, Proverbios 12, 25. Una palabra de fe, una palabra de emuná alegra el corazón de aquel que se encuentra en angustia. Por eso, cuando sabemos que hay personas a nuestro alrededor que están pasando un momento de adversidad, pues, hermanos, a veces le preguntamos: ¿y cómo estás? No, pues, aquí riéndome pues de la vida. Pues sabemos que está pasando un momento de tribulación, un momento de angustia. Pero, mi amado hermano, sabes, vengo a saludarte y traigo para ti una palabra de parte de Adonai. Y esa palabra es esta. Y hablamos de la fe, y hablamos de la vida, y hablamos del poder de Hashem. Y esas palabras reconfortarán. Libro de los Salmos, capítulo 32, verso 7. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Inmediatamente ahí está una palabra, léala por favor en el Salmo 32, 7. Selah, Selah. Bajamos el tono y decimos: tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. ¿Qué escuchas tú cuando vas en tu vehículo? ¿Qué escuchas tú cuando estás en casa o en trabajo? Hoy en día la gente utiliza los audífonos para estar trabajando. ¿Qué está escuchando? La bachata, el merengue, la salsa, el vallenato, la ranchera, el rock, la música del mundo. Hermano, ¿qué tal si escuchas la música de adoración, de alabanza? Ojalá la escuches ahora en hebreo, y estamos aprendiendo y estamos recibiendo y nos estamos ministrando. Y cuando estamos en angustia, entonces sabemos que los cánticos de Hashem nos libran de esa situación. Selah. Gracias, Hashem. Salmo capítulo 34, verso 6. Este pobre clamó y el Adón lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Adonai y pone su confianza en Él. Sobre el tema de confianza, creo que trataremos una parte en esta semana. Confianza en Él. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En Él o en quién está puesta tu confianza? Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas estén siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Libro de los Salmos, capítulo 34, verso 7. Los justos claman y el Adón los oye. Los libera de todas sus angustias. El Adón está cerca de los quebrantados de corazón y los salva a los de espíritu abatido.
y salva a los de espíritu abatido. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Amén. Eclesiastés capítulo 1, verso 18. Muchas son las angustias del justo, pero el Adón lo libera de todas ellas. Puedes pasar por muchas angustias, pero Hashem nos liberará de todas ellas. Proverbios capítulo 15, verso 16. Salmo 42, 11. ¿Por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar? En Adonai pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador, Él es mi Elohim. Salmo 42, 11. El segundo libro a Corintios capítulo 12, verso 10. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Mashiach, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice el último texto que voy a compartir, Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. No se inquieten por nada, mis amados hermanos, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Hashem y denle en gratitud. Y la paz de Adonai, que sobrepasa todo entendimiento, razonamiento humano, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Yeshua HaMashiach. Bien, mis amados hermanos, hemos llegado al primer día de semana, hicimos la introducción al tema, miramos algunos textos bíblicos, definimos el concepto de la angustia, importante mirar el concepto del propósito de cada uno de nosotros, si estamos en el propósito. Mire, hermano, si tú estás trabajando en lo que no es tu propósito, tu trabajo será pesado, será una carga. Pero cuando tú estás haciendo tu trabajo, lo que te gusta, para lo cual naciste en tu propósito, por lo menos laboral, entonces tu trabajo será un deleite. Cuando tú estás en el hogar con la esposa que amas, con la esposa que Hashem te entregó, con los hijos que Hashem te entregó, tu hogar es un deleite, es el Edén, el jardín, el disfrute. Pero cuando estamos bajo la obligatoriedad, que alguien nos puso la pistola y yo, diga que sí. Las cosas cambian y seguramente tendrás una vida muy angustiada. Bueno, amados, se nos agotó el tiempo. Mañana entraremos a definir el segundo concepto de semana que tiene que ver con la insatisfacción. Wow, porque si hay algo que tenemos en la vida es que vivimos insatisfechos por muchas cosas. Shalom, mis amados. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Espero que el tema haya sido o sea de interés en esta semana. Gracias por sus mensajes, gracias por compartir el video y gracias por darle un me gusta. Espero que me envíen los comentarios y continuaremos hasta el día de mañana. Shalom, shalom. Muy buen día. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.